Mis saludos, queridos amigos. Una vez más estamos aquí juntos para estudiar una lección más de nuestro folleto de escuela sabática. La tarea de Satanás ha sido siempre desfigurar el plan de Dios y evidentemente ha tenido éxito hasta cierto punto. Su tarea fundamental ha sido engañar a toda la humanidad en diferentes aspectos que la Biblia aborda. Y hoy vamos a tocar uno quizá de los más neurálgicos y de los más extendidos, que es precisamente el tema del espiritismo. Tengamos en cuenta que el espiritismo en sus formas primitivas, que trasciende a aquellos pueblos paganos en que adoraban demonios, sacrificaban también a deidades paganas, hoy en día se ha ido transformando de tal manera que ha llegado inclusive a convertirse en algo así como un espiritismo científico. Se ha metido en las salas de estudios de las universidades, está también metido en las iglesias, lo encontramos en todas partes, en filosofías y demás. Hay consecuencias, indudablemente, que son mortales en cuanto a la obra del espiritismo. La fábula de la muerte, en realidad, es solo la entrada a una nueva etapa de vida, porque el diablo lo que ha tratado de hacer a través del espiritismo es que el mundo crea que después de la muerte hay una esperanza, pero no la esperanza que la Biblia presenta, sino una esperanza inmediata. O sea, que el hombre después que muere, su espíritu sale del cuerpo y va al cielo, se hizo lo bueno. Va al infierno, se hizo lo malo, pero finalmente si queda algo por ahí que purgar todavía, algún pecado que pueda ser purgado, y no merece ir al infierno, pues irá al purgatorio, donde estará un tiempo ahí hasta que finalmente esté en condiciones de pasar al paraíso. En la teoría de la inmortalidad del alma fue una de aquellas falsas doctrinas que Roma, adaptándola del paganismo, la incorporó también al cristianismo. Así que hoy en día, pues muchas iglesias creen en la inmortalidad del alma sencillamente porque a través de lo que la iglesia romana hizo en el pasado, ellos también han recibido esa falsa enseñanza, la han enseñado a sus miembros y la predican también desde sus púlpitos. En el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 28, el Señor nos dice: no teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Antes teman al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Algunos han tomado este versículo para apoyar hasta cierto punto esa enseñanza falsa de que el alma no muere. Sin embargo, no es así. El texto no está diciendo que el alma no muere, está diciendo que Dios puede destruir el alma y el cuerpo también en el infierno. Ahora, la pregunta sería: ¿qué cosa es el alma? ¿Qué es el alma en sí? Bueno, dentro de un momento te voy a contestar esa pregunta, pero vamos a ir avanzando con la lección y después te voy a dar la respuesta. ¿Qué nos enseñan estos pasajes bíblicos sobre la muerte y la comunicación con los muertos? Porque una de las cosas que Satanás ha tratado de difundir es la creencia de que los muertos pueden volver otra vez a comunicarse con los vivos. O sea, una persona cuando muere, el espíritu que sale y comienza a vagar por diferentes lugares puede regresar al hogar, puede tener comunicación con su familia. ¿Qué de cierto hay de esto en lo que la Biblia enseña? Tengamos en cuenta que la Biblia es nuestro manual de estudio, pero también es el fundamento de nuestra fe. Por lo tanto, la Biblia es la que nos muestra a nosotros el camino por donde debemos andar seguros y no permitir que ninguna enseñanza falsa que no está apoyada por un así dice Jehová sea finalmente tolerada. Entonces, en Eclesiastés capítulo 9 versículo 5 dice el escritor bíblico: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Aquí vemos dos verdades en contraste. Una es: los que vivimos sabemos que un día vamos a morir. No importa cuántos años vivamos, un día finalmente vamos a morir. Pero en contraste, los muertos nada saben. Mientras los que vivimos sabemos que vamos a morir. Los muertos, por su lado, absolutamente no saben nada. ¿Por qué razón? El texto dice: ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. O sea, la persona que está muerta ya no recuerda, ya no conoce, ya no siente, está totalmente muerta.
En Job leemos también: acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol o sepulcro no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Estas aseveraciones bíblicas realmente crean en nosotros una laguna que tal vez hasta nos confunde en cierto punto, una laguna que debemos llenar. Porque si es cierto lo que dicen estos pasajes, y yo estoy seguro que es cierto, ¿será cierto entonces de que algunos se encuentran con aparecidos, personas que han muerto, bien sean familiares o amigos, que vuelven otra vez y se comunican con ellos? Si es así, ¿cómo podemos entonces nosotros resolver este misterio entre lo que la Biblia dice y lo que la enseñanza popular alega? Veamos, por ejemplo, cómo eran contemplados estos conceptos de la muerte en el Antiguo Testamento. En el Salmo 115 y versículo 17 leemos: no alabarán los muertos ajá, ni cuantos descienden al silencio. Esto es otra verdad que se incorpora. Tengamos en cuenta una cosa, y esto lo he dicho en otras oportunidades. Si tú quieres elaborar una doctrina o una enseñanza bíblica, tú no puedes apoyarte en un texto bíblico que aparentemente está apoyando lo que tú crees. Tomamos en cuenta ahora la inmortalidad del alma. Tú tienes que tomar todo lo que la Biblia dice al respecto para entonces poder tener una base sólida y formular una doctrina o una enseñanza bíblica. Aquí hemos tenido varios pasajes que nos están diciendo realmente lo que sucede después de la muerte. Este otro es sumamente importante. Si los muertos no van a alabar a Dios, entonces, ¿cómo podemos enseñar de que una vez que una persona muere, si fue buena, subirá al paraíso para alabar a Dios en el reino de los cielos por toda la eternidad? No hay caso porque el texto bíblico no apoya eso. Veamos, por ejemplo, Primero de Reyes, capítulo 2 y versículo 10. Ahí nos dice: y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Es interesante ver cómo el escritor bíblico presenta la muerte como un sueño. David durmió con sus padres y fue sepultado. Aún Jesús, mucho tiempo después, señaló que el sepulcro de David estaba con ellos hasta ese momento, pero no dijo en ningún caso de que David estuviera en el cielo adorando a Dios, que su espíritu haya subido al cielo. Jesús no mencionó nada en absoluto al respecto. Veamos otro pasaje en el mismo libro, Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 43. Y refiriéndose a Salomón, las expresiones son idénticas. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Como vemos en estos pasajes, la Biblia parece inclinarse hacia el punto de que cuando estamos muertos estamos realmente dormidos. En el Antiguo Testamento no se enseña la inmortalidad del alma. Tampoco se enseña que después de la muerte los fieles vuelven a la dicha del cielo por la eternidad, ni que después de la muerte los infieles descienden al infierno, donde arden por toda una eternidad. Esta enseñanza, repito, no es bíblica, es una enseñanza satánica. En el conflicto de los siglos, en la página 547 leemos: muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personifican a parientes o amigos queridos que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de afecto y dolor y harán milagros con el fin de sostener sus acertos. Debemos estar listos para resistirles con la verdad bíblica de que los muertos nada saben y de que los que aparecen como tales son espíritus de demonios. Pero veamos ahora Daniel capítulo 12, versículo 2, porque estamos viendo cómo se contempla en el Antiguo Testamento la muerte. ¿Qué elementos sobre el estado de los muertos encontramos en Daniel 12:2? Daniel dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Como ustedes ven, es reiterativo en el Antiguo Testamento presentar la muerte como un sueño. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Si estuvieran en el cielo,
Si ya estuvieran con Cristo en el paraíso, ¿qué caso tiene decir que están durmiendo en el polvo de la tierra y que van a ser despertados? No hay lógica en esta expresión, comparándola con la enseñanza popular. Y algunos serán despertados, dice, para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí tenemos los dos grupos. Los grupos, el grupo que tiene que ver con los que son salvados, que van a ser despertados para vida eterna, y el grupo que tiene que ver con los perdidos, que van a ser despertados para vergüenza y confusión perpetua. Ni los unos están en el cielo, en el paraíso, ni los otros están en el infierno, tampoco de acuerdo a lo que nos presenta Daniel. Ahora vamos a ver el concepto de la creación. Vamos a entrar allí para poder ir delimitando en estos momentos puntos específicos. ¿Cómo ocurrió en el momento de la creación? Para eso tenemos que ir al Génesis. En el capítulo 2 y versículo 7 nos dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre en alma viviente. Lo cual quiere decir que esto establece una ecuación interesante y simple, una matemática simple. Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Primer elemento, polvo de la tierra. Número dos, una vez que el hombre fue formado con todos sus órganos, con todos sus nervios, con todos sus músculos, etcétera, etcétera, simplemente era un muñeco de polvo, de barro, pero no había vida en él. Ahora Dios sopla en su nariz aliento de vida, así que polvo de la tierra más aliento de vida, el hombre se convierte en un alma viviente. Tan sencillo como eso. Así que si yo te preguntara a ti, ¿qué cosa es el alma? Bueno, lógicamente la respuesta sería la combinación de polvo de la tierra con el aliento de vida de Dios o el soplo de vida de Dios, como dicen otras versiones. Ahora bien, si el hombre nunca hubiera pecado, simplemente se hubiera mantenido como un alma viviente, con esos dos elementos incorporados. Pero al entrar el pecado en el mundo sucede algo. Dice que por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso nos dice en Romanos 5:12. Ahora bien, como el hombre tiene que morir, pues sencillamente se reinvierte el proceso. Lo veremos en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y ahí nos dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ustedes ven, ahí están los dos elementos. El polvo, tal como era, vuelve a la tierra. Cuando el hombre muere, se desintegra y todos los elementos que componen el cuerpo humano vuelven otra vez a la tierra, porque todos los elementos que tenemos nosotros, cobre, hierro, hasta oro tenemos inclusive, todo eso pertenece a la tierra. Pero el espíritu, ¿qué cosa es el espíritu? Bueno, algunos piensan que el espíritu entonces es esa alma incorpórea que anda vagando, etcétera, etcétera. No, nada tiene que ver con eso. El espíritu, por lo tanto, es una palabra que es sinónima o análoga a aliento de vida, que fue el soplo que Dios dio al hombre para que pudiera vivir. Así que ese soplo de vida, ese aliento de vida, que es el espíritu que el hombre tenía. A veces nosotros cuando hablamos de alguien que es dinámico, que es colérico, que es sanguíneo, decimos, ese hombre tiene un espíritu tremendo. Y no es que tiene por dentro un espíritu, sino que sencillamente él es así. Esas son sus características que le identifica. Así que ese espíritu, esa chispa, por así decirlo, de vida que Dios nos da para poder vivir, que nos presta el Señor, porque eso viene de Dios, eso regresa a Dios y la recibe. Quiere decir que la vida que tenemos es un préstamo. La vida no es nuestra. Nuestra vida, aunque digamos muchas veces mi vida es mía y hago con ella lo que me parece. No, eso la vida no es tuya. La vida tuya es de Dios. Le perteneces a Dios. Le perteneces a Dios por creación. Le perteneces a Dios porque Él te mantiene vivo. Ahora entendemos por qué Pablo dice que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él también somos. Pero vamos ahora a la muerte en el Nuevo Testamento. ¿Cómo presentaban los escritores bíblicos la muerte en el Nuevo Testamento? ¿Habrá alguna variante allí? Vamos a leer dos pasajes. Vamos a leer Juan capítulo 11 y versículos 11 al 14. Allí nos dice lo siguiente. Dicho esto, les dijo después, Jesús está pasando por un momento especial. Su amigo Lázaro acaba de morir. Él está con su discípulo distante de Betania
y ahora les dice a los discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. En el concepto de Jesús, al igual que los escritores del Antiguo Testamento, la muerte era simplemente un sueño. Parece que los discípulos no estaban en sintonía con Cristo y le dijeron entonces los discípulos, Señor, si duermes sanará. Era el concepto que había, estás dormido, pues entonces te estás sanando. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. O sea, para Jesús, la muerte y el sueño, estar dormido, significaban lo mismo. Ellos pensaron, no obstante, que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús tuvo que hablarles claramente para que pudieran entenderlo y Lázaro ha muerto. Muy bien. Jesús nos enseña que la muerte es simplemente un sueño. Estamos dormidos. Estaremos dormidos hasta el día de la resurrección. Pablo se suma al concepto de Jesús en 1 Corintios capítulo 15 y versículos 51 y 52 y nos dice lo siguiente. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo también consideraba que en el estado de la muerte todos estamos dormidos hasta aquel día que suene la trompeta y todos seamos resucitados para recibir al Señor. Aún más, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, él escribe lo siguiente, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que en estos pasajes se mantiene el concepto de la muerte como un estado en el cual estamos dormidos. Al menos 53 veces en la Biblia se menciona la palabra sueño en equivalencia a la muerte. Y como te decía hace un momento, son muchos pasajes para entonces pensar de que cuando uno muere sigue todavía viviendo en una nueva dimensión, en un espíritu incorpóreo, un alma incorpórea que va a diferentes lugares. No, la Biblia no apoya para nada eso. Los evangelios subrayan que la vida eterna solamente está en Cristo. Él es el único que tiene inmortalidad, como dice Pablo en 2 Timoteo. La resurrección de Cristo, sin embargo, es la garantía de que todos los creyentes un día resucitaremos de la tumba. Es por eso que Pablo enseña, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo estarían perdidos. Este es un pasaje que le da un golpe en la nariz a la teoría de la inmortalidad del alma. Porque ¿qué caso tiene? ¿Qué congruencia hay en el hecho de que si Jesús no triunfa en la cruz del Calvario, los que murieron antes de Cristo perecieron, están perdidos en sus pecados? Si es verdad de que al morir ellos salvados van al cielo, ahora tienen entonces que sacarlos del cielo y decirles, lo sentimos mucho, el Señor falló. Así que como falló y finalmente no triunfó en el plan que había creado, ustedes tienen que regresar otra vez a la tierra e irse para el sepulcro. Eso es totalmente ilógico, eso es, vaya, prácticamente una locura pensar de esa manera. Si los muertos están ya en el cielo disfrutando de las delicias de la vida eterna, entonces, ¿qué caso tiene? Porque si finalmente tú recibes la recompensa después de la muerte, ¿para qué Cristo tiene que venir? ¿Para qué Cristo tiene que resucitar a nadie si ya tú estás allá? Imagínate que tú estás en el cielo, que ya estás allí disfrutando de las bendiciones de la vida eterna con el Señor. Y ahora tienes que volver otra vez a la tierra, tienes que meterte otra vez en el sepulcro para cuando Cristo venga, en esos momentos sea resucitado nuevamente. Señores, por favor, no hay ningún tipo de lógica en estas cosas. Es verdad que el diablo ha engañado a mucha gente con estas enseñanzas falsas, pero bíblicamente se descorre el velo y podemos ver con claridad la verdad bíblica con una nitidez que realmente nos asombra. Y ojalá todos los que me están escuchando puedan recibir esa luz y puedan darse cuenta cuán engañados han estado en cuanto al concepto de la muerte. Siempre hay oportunidad
para rectificar, siempre hay oportunidad para tomar la senda correcta. Ahora bien, el espiritismo ha tomado fuerzas, tiene nuevas alas y está volando en nuestros tiempos en una forma diferente. Jesús, en su sermón profético de Mateo 24 y otros pasajes bíblicos que vamos a usar en estos momentos, alertó sobre los engaños que enfrentaría la gente en los últimos días. ¿Cuáles serían estos engaños? Veamos, por ejemplo, Mateo 24, versículo 5 y versículo 24. Jesús dijo lo siguiente: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, subrayo esto, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Jesús está hablando en un plano de religión, en un plano religioso. Personas que se hacen pasar por el Cristo están engañando a la gente con milagros y señales, prodigios que harán para engañar. También leemos en Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 al 14. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Este poder que se levantaría en tiempos más modernos se apoyaría precisamente en los engaños y las señales mentirosas para engañar a los moradores de la tierra. Haría descender inclusive hasta fuego del cielo, o sea que haría grandes señales que tienen que ver especialmente con efectos sobrenaturales que el hombre no podría explicar. ¿Cómo podemos en la Biblia entonces interpretar estos hechos que se nos presentan en estos pasajes? Veamos un poco de luz cuando leemos lo que presenta Juan en su libro Apocalipsis, capítulo 16, versículos 13 y 14. Él dice allí: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Vamos a interpretar cada uno de estos elementos. En Apocalipsis 12 se nos enseña que el dragón es la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás. Y el diablo se manifiesta también a través del espiritismo. El espiritismo forma la base del paganismo. De manera que aquí encontramos el paganismo, cuyo insuflador, el poder que está insuflando, es precisamente el poder satánico, el espíritu satánico. Así que el dragón es Satanás combinado con el paganismo. Encontramos a la bestia. La bestia nos la presenta Apocalipsis 13, esa primera bestia, que es precisamente la Roma papal. Es una institución que ha diseminado enseñanzas falsas como la inmortalidad del alma. Y encontramos también al falso profeta. El falso profeta no es otro que la integración del cristianismo apóstata con el gobierno de los Estados Unidos de América, que formarían precisamente la imagen de la bestia. Ese es el falso profeta. Por lo tanto, aquí están los tres reunidos: paganismo, catolicismo y también un híbrido entre gobierno y religión, Estado y religión, que forman esta triple alianza. Triple alianza que es insuflada por el espíritu de los demonios, y hacen señales, van a los reyes de la tierra para engañarlos y prepararlos para la batalla del Armagedón, la última batalla que se va a realizar en este mundo. Estos milagros y estos prodigios están ocurriendo en estos momentos. Quiere decir de que ya esto no es noticia. No, la noticia es que estos milagros y esta obra satánica irán a aumento cada vez más. No sé si te has dado cuenta de que últimamente, inclusive en el Congreso de los Estados Unidos, se ha estudiado el problema de los ovnis, o sea, los objetos volantes no identificados, entiéndanse, naves interespaciales que vienen de otros mundos, apariciones de aliens o personas o habitantes de otros mundos que vienen a la Tierra a comunicarse con los seres humanos que pueblan este mundo.
Y algunos creen esto. Ya hay una gran cantidad de personas, inclusive mentes científicas, que dan por hecho que evidentemente estamos siendo visitados por seres extraterrestres que vienen a la Tierra. ¿Qué de verdad hay en esto? No hay ninguna verdad bíblica, no hay ningún pasaje en la Biblia que enseñe eso. Sí entendemos algo. Entendemos que este no es el único mundo que Dios ha creado habitado. Creemos que hay muchos mundos más en este universo que es vasto, que es infinito, poblados por seres santos que jamás han caído. Eso mirándolo al trasluz de lo que la Biblia nos enseña. Pero eso de que hay extraterrestres que vienen a comunicarse con, bueno, ahí tenemos la obra de Satanás. Por eso estoy diciendo que el espiritismo ha tomado alas científicas, ha tomado alas diferentes a lo que ocurrió en el pasado y hoy en día se está metiendo en todas las esferas, incluyendo la científica también. Esta es la obra de Satanás que está entrando sutilmente y que está acaparando las salas de los cines también con películas que tratan sobre el tema. Está acaparando también la mente de científicas que están estudiando sobre el tema. El Congreso de los Estados Unidos que ya está tratando sobre ese tema porque entienden que estamos viviendo en una época en que cuando menos lo pensemos vamos a recibir una comisión de este planeta o del otro para intercambiar relaciones diplomáticas con este mundo. Eso es lo que está pasando. Leemos lo siguiente. El hecho de que los demonios realicen estas señales muestra que la fuerza unificadora del mensaje de los tres demonios, el dragón, la bestia y el falso profeta, es de naturaleza espiritista. Esto lo dice el teólogo Ángel Manuel Rodríguez y dice que Dios no es su fuente u origen. A medida que el conflicto cósmico se acerca a su fin, el poder demoníaco entrará en la arena de la historia humana de una manera sin precedentes. El espiritismo, cuyo fundamento mismo es la enseñanza de la inmortalidad del alma, que no es bíblica, por cierto, tomará cautivo prácticamente a todo el mundo. The Closing of the Cosmic Conflict, escrito por Ángel Manuel Rodríguez. Ahora, ¿por qué es peligroso entonces confiar en nuestras emociones? Cuando usted vive solamente a base de emociones, el diablo puede engañarlo fácilmente. Porque el diablo trabaja a través de las emociones. El diablo se nos mete mediante la música, mediante un discurso de esos que son encendidos, mediante expresiones que nada tienen que ver con la Biblia, que no tienen base bíblica, y se mete a través de las emociones. Una vez que pasa la emoción, como le sucede al borracho, cuando ya se le pasa el efecto de la bebida, tu estado va a ser peor que el de antes. Nunca debemos vivir a base de emociones, debemos vivir de acuerdo a los principios que la Biblia enseña. Debemos estudiar la Biblia razonablemente. Debemos creer y aceptar lo que la Biblia prueba a través de los pasajes como estos que estamos estudiando en este momento. No por emociones, no por lo que la gente diga o te trate de hacer ver. Sencillamente debes vivir basada tu fe en la segura palabra profética, que es la única luz que alumbra todo lugar oscuro. Ahora, Satanás ha estado preparándose desde hace mucho tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. Poco a poco, Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Esa es la obra maestra de Satanás. Aún no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. Todo el mundo, menos los que estén protegidos por el poder de Dios a través de la fe en su palabra, será incorporado a las filas de los engañados. La gente se está dejando adormecer en una seguridad fatal y solo despertará cuando la ira de Dios se derrame en la tierra. Así que por esa razón debes estar preparado para enfrentar esos engaños y estar fundamentada tu fe en la segura palabra de Dios. El espiritismo en nuestros días sigue avanzando. Veamos, por ejemplo, Mateo 24, versículos 23 al 27. ¿Qué nos dice estos pasajes acerca del poder engañoso de Satanás y su manera de obrar? Jesús dice, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no los creáis.
Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así traerá también la venida del Hijo del Hombre. El punto clímax al que ha de llegar la obra de Satanás es personificar la venida de Cristo, darse por el mismo Cristo. Jesús alertó de que esto habría de ocurrir, no solamente en la obra de Satanás, sino también en la de sus seguidores. Por eso Pablo en 2 Corintios capítulo 11 nos dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Tal el padre, tal los hijos. La obra que hace el diablo la hacen los hijos también, porque el diablo les da el poder para hacerlo. Así que muchos han venido también cumpliendo la profecía de Jesús, haciéndose pasar por el Cristo. Nombres, por ejemplo, como Bisaron, Miso Matachosi, Wayne Bent, Alan John Miller, Jehovah Wayonji, Brian David Mitchell, David Koresh, entre otros muchos, aseveraron ser el Mesías reencarnado y son el cumplimiento de esta profecía. Pero la cosa no va a terminar allí. El espíritu de profecía añade también que el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumador de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que da Juan del Hijo de Dios en el Apocalipsis. Evidentemente, estamos a punto de enfrentar el último gran engaño de Satanás. Satanás ha preparado el terreno. Él ha movido sus peones para darle jaque mate. Lo que él no sabe es que detrás de la otra parte, al lado más allá de la mesa, se encuentra un jugador más experto que él, que es Cristo Jesús, y el jaque mate se lo va a dar Jesús a él. Hay un libro reciente de Lee Strobel. El título es The Case for Heaven. Y se basa en la idea de que al fallecer los muertos siguen vivos en algún tipo de existencia consciente. Utiliza palabras como experiencias cercanas a la muerte como parte de la prueba. Una chica que tuvo una SM durante una cirugía de corazón dijo que conoció a su hermano en otra vida. Y lo que le sorprendió porque ella no tenía hermano. Entonces, él presenta que más tarde, cuando ella se recupera, se lo cuenta a su padre. Y ahí es donde él le revela que sí, que en realidad tuvo un hermano, pero que había fallecido antes de que naciera. Esto lo menciona Lee Strobel en The Case for Heaven. Y mucha gente nos habla de eso, algo inclusive que estuvieron durante un tiempo muertos y vieron una luz en un túnel, pasaron por un túnel, encontraron familias, amigos, conversaron con ellos, después regresaron acá. Y la gente se confunde, la gente dice, ¿esto será verdad? ¿Será cierto que hay este tipo de dimensión en otro lugar? Algunos hablan de un universo paralelo en el cual vivimos también de otra manera. El paganismo tiene muchas enseñanzas falsas que trata de intercalar en el mundo en el cual vivimos de tal manera que seamos confundidos. Recordemos siempre que el diablo es el padre de mentiras. Y el diablo tiene poder para lograr estos efectos extrasensoriales que ocurren en una mesa de operaciones, en personas que aparentemente están muertas y realmente no es así. Por eso es que todo lo que ocurre, todo lo que nos pasa, debemos compararlo con lo que la Biblia enseña para ver si en realidad estamos en el camino correcto o son simplemente enseñanzas satánicas. Concluyo leyendo esta declaración. Muchos serán confrontados con espíritus de demonios que personificarán parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus acertos. Debemos estar listos para resistirlos, con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada y de que los que aparecen como tales son espíritus de demonios. También dice, todos aquellos cuya fe no esté firmemente cimentada en la palabra de Dios serán engañados y vencidos. La operación de Satanás es con todo el artificio de la injusticia, con el fin de obtener dominio sobre los hijos de los hombres, y sus engaños irán en aumento. Pero solo puede lograr sus fines cuando los hombres ceden voluntariamente a sus tentaciones. Los que busquen sinceramente un conocimiento de la verdad y se esfuercen en purificar sus almas mediante la obediencia y así hagan lo que pueden en preparación para el conflicto, encontrarán refugio en el Dios de verdad.
Yo te invito a buscar al Señor, te invito a estudiar bien tu Biblia. Profundiza en las enseñanzas de la palabra de Dios. Estudia estos temas con oración, con interés, porque de otra manera podrás ser engañado. No pretendas ahora de que tú eres un Superman en este asunto, que tú tienes un conocimiento ya tan avanzado que el diablo no te va a engañar. No, solamente aquellos que estamos afianzados en la palabra de Dios, que vivimos en oración, seremos librados de los últimos grandes engaños porque serán tan poderosos que engañarían, dice Jesús, si fuera posible, hasta los mismos escogidos. No demeritemos ni subestimemos el poder del enemigo. Satanás está vencido, es verdad, pero sigue siendo un enemigo en consideración y poderoso, y solamente podremos vencerlo apoyados en el estudio de la Biblia y apoyados en el poder de Dios. Dios te bendiga y te guarde, y ojalá el estudio que hemos tenido pueda arrojar luz, que te ayude a iluminar el camino por el que debes pasar. Nos vemos la próxima.